En primer lugar, lo que me gustaría es tener un recuerdo muy especial para personas que yo creo que fueron muy interesantes en aquella época, e incluso yo diría que imprescindibles. Uno era el compañero Ramón Gómez, que fue el primer alcalde de la democracia, muy amigo mío, y luego el compañero Jesús Heras, que también fue teniente de alcalde de la primera democracia, que los dos desgraciadamente murieron bastante jóvenes, por así decirlo. Y luego otras personas mayores que, que eran de alabar eran republicanos, eran personas que estaban muy metidos desde hace mucho tiempo, como era el tío Matías, le llamábamos, el Molano, el señor Leo, me dejo muchos, pero fundamentalmente estas 4, 5, 6 personas que me vienen en mente ahora son unas que eran imprescindibles. El Ramón Gómez fue el primer alcalde de la democracia. Y ellos tenían el Club Quijote, que era, se llamaba el Quijote, que era un club que habían hecho y que tuvo mucho apogeo y reunió a bastante juventud, a bastante gente, y aquello ya comenzó ahí. Yo empecé ya con la asociación de vecinos, bueno, el embrión de la asociación de vecinos, reuniones que hacíamos pues en base a sacar todas las grandes deficiencias que teníamos en este municipio en aquella época. Deficiencias, bueno, que nos faltaba de todo, es decir, es que no había ni agua, o agua llegaba cuando llegaba, ni ambulatorios, ni escuelas, ni guarderías, ni nada. Entonces, la gente que tenemos un poquito de eso, la forma en que nos introducíamos dentro de esta vorágine, por así decirlo, de la asociación de vecinos o de los movimientos que comenzó, era pues el boca a boca, el hablar uno con otro. Estaba de representante sindical en la junta del ambulatorio de Igualada, ahí abajo, enfrente de la estación, y teníamos reuniones a cada momento, y cuando recuerdo que una de las veces que ya nos dieron el visto bueno para poder hacer, pues tuvimos que buscar un local. Me tocó a mí ir a hablar con el dueño del local, a ver cuánto lo alquilaba, luego llevarlo allí a la junta. Todo esto eran meses, pasaban meses hasta que... Y el primer local que se abrió, digamos, ya por medio de la Seguridad Social fue ahí en la carretera de Aguas, a la parte de arriba, y aquello fue un éxito, Hay alguna foto por ahí todavía pendiente que se ven de la asociación de vecinos logra el ambulatorio en Montbui o algo así. Aquello fue un éxito, porque a partir de aquí vino luego otro ambulatorio con más amplitud, y luego ya se hizo el definitivo que bueno, ya colmaba las necesidades del municipio. Las guarderías, todos los padres y madres que éramos de aquí del municipio, pues estábamos luchando para tener guarderías para nuestros hijos, porque teníamos hijos pequeños. Yo en aquel tiempo, cuando empecé en la asociación de vecinos, recién casado no tenía criatura, luego ya he tenido 3, pero todo esto ha ido pasando en un tiempo. De buenas a primeras cortan el grifo y dicen que se cierra la guardería porque no había dinero para tanto. El ayuntamiento no podía, la Caixa del Penedès, que era la que ponía la pasta, pues decía que no podíamos seguir adelante. Bueno, pues se nos ocurrió pues encerrarnos dentro de la guardería. Después del encierro tuvimos que tomar alguna determinación más, y era simple y llanamente todos los que teníamos una cartilla dentro de la Caja del Penedès, pues sacar todos los dineros. Pues a partir de ese momento empezaron a negociar de nuevo, y la guardería sigue viva todavía, con el ayuntamiento, pero la guardería sigue estando ahí. Es decir, que si no hubiera sido por eso, la guardería quizá hubiera desaparecido. Como la lucha por el agua, que había unos cortes tremendos de buenas a primeras, pues desaparecían, no había agua, y a los pisos altos no subía porque no había presión, un montón de cosas. Yo siempre pongo un ejemplo. A partir de entonces, quizá después, algún momento determinado, pero muy poquitas veces, a partir de entonces no ha faltado nunca el agua en Montbui, nunca. O sea, raramente, si yo no lo recuerdo mal, a mí no ha faltado nunca el agua.
Quiere decir que a partir de entonces, cuando ya entró el ayuntamiento nuevo, se puso en contacto con la compañía que lo llevaba, que era Aigües Artés, y Aigües Artés tuvo que remodelar todas las cañonadas y todas las coñas para que no perder agua, porque se perdía mucho agua en el camino, y a partir de entonces, bueno, pues se tenía en cuenta que se iba edificando mucho, que se necesitaba más caudal. Desde aquel momento, de aquellas luchas de ir con los cubos a Igualada y de cortar la carretera, y etcétera, etcétera, todo esto llevó que hoy día en Montbui no falta el agua. Lo mismo pasa con el ambulatorio. A partir de aquel momento, el ambulatorio se empezó a crear el primer ambulatorio, el segundo y el tercero. Las guarderías, los colegios, todo esto en aquella época se empezó a lograr y se acabó de culminar, por así decirlo, en las primeras elecciones democráticas, que la gente que estaba en la asociación de vecinos pues ganó las elecciones. Me supuso, pues yo diría que no estar todo el tiempo que uno debiera con la familia. Y además mi mujer también estaba bastante metida, sobre todo en lo que eran los colegios y las guarderías y todo eso, estaba muy metida también y nos suponía pues un desgaste. Pero luego, ¿qué supone? Pues mira, yo como estaba muy metido sindicalmente, pues suponía también de estar dentro de todas las luchas que había en aquella época en Igualada también, de huelgas y de negociación de convenios y todas estas cosas que se daban. Y luego también, políticamente, ya va entrando uno en y también estuve un tiempo en el PSUC, que era el partido que había entonces, porque no había otro, no había, que en aquella época clandestina era el PSUC. Y en aquella época pues intentabas estar en todos los sitios, porque tampoco éramos cientos ni miles de personas las que nos movíamos, era un grupo bastante reducido de personas. Lo que pasa es que nos movíamos a todos los niveles y luchábamos por aquello que podíamos y sabíamos, no más.